Escucha con atención, porque si estás viendo este video no es por casualidad. Cuando todo empieza a repetirse en tu vida, los mismos errores, los mismos dolores, los mismos ciclos, eso no es coincidencia. Es una llamada, un código oculto del universo pidiendo, gritando, que respondas de manera diferente. La vida no está en tu contra, te está entrenando. Y en este video vas a descubrir exactamente cómo romper ese ciclo y crear un nuevo futuro, comenzando desde adentro. Lo que está a punto de ser revelado aquí puede convertirse en la llave que ha estado bloqueada durante años en tu mente subconsciente. Hablaremos sobre cómo reprogramar patrones mentales limitantes, cambiar tu frecuencia energética y activar tu verdadero poder de transformación personal. Todo basado en la ciencia de la neuroplasticidad, en los principios de la física cuántica y en las enseñanzas más profundas de Joe Dispenza. Si sientes que estás atrapado en una realidad que no elegiste, este video es la oportunidad de finalmente tomar el control y crear tu propio destino. Pero antes de continuar, dale like a este video ahora mismo. Eso le muestra a YouTube que este contenido es valioso y ayuda a que alcance a más personas que también necesitan despertar. Y si aún no estás suscrito al canal, aprovecha ahora. Mucha gente lo ve, se transforma, pero se olvida de suscribirse. No cometas ese error. Suscríbete y activa la campanita, porque los próximos videos profundizarán aún más en este camino y no querrás perderte lo que está por venir. Ahora, respira hondo, porque lo que vas a escuchar a continuación tiene el poder de cerrar el ciclo repetitivo de tu vida. Y más que eso, de abrir una puerta que hasta hoy estaba invisible a tus ojos. Quédate hasta el final. Una respuesta poderosa te espera. Él no se dio cuenta a la primera, ni a la segunda, quizás ni en la 10ª vez. Pero en algún momento, algo dentro de él susurró. Ya has visto esta película antes. La vida parecía un bucle. Las mismas situaciones, los mismos conflictos, las mismas caras. Solo cambiaban los nombres y los escenarios. Y entonces cayó la ficha. Aquello no era mala suerte, era lenguaje. Un código del campo cuántico intentando hacerse entender. Cada repetición era un sutil intento del universo, o como enseñaría Joe Dispenza, de la propia conciencia, de provocar una transformación personal. Una invitación disfrazada de problema. La verdad es que nada se repite por casualidad. Cuando la vida se estanca en el mismo patrón, no es castigo, es comunicación. Es como si el campo cuántico dijera, ¿estás listo para responderme de manera diferente ahora? Y esa respuesta no está en las palabras. Está en la frecuencia energética emitida por tu reacción. Está en el cambio vibracional que nace de una nueva decisión. Si no entendiste el mensaje, vuelve, y vuelve, y vuelve. Porque el universo es paciente, pero firme. No avanza al siguiente nivel hasta que hayas aprendido a dominar este. ¿Por qué es importante? Porque la neurociencia ya ha demostrado que la mente subconsciente opera basándose en patrones mentales repetitivos. Y esos patrones programados desde la infancia determinan cómo percibes, sientes y reaccionas al mundo. La reprogramación mental no es un lujo, es supervivencia espiritual. Y es solo cuando eliges conscientemente una nueva reacción que el cerebro crea nuevas conexiones neuronales. Eso es la neuroplasticidad en acción. Ese es el inicio de la libertad. No es el mundo lo que necesita cambiar. Eres tú quien necesita acceder a un nuevo nivel de conciencia plena y decir, esta vez voy a responder de manera diferente. La repetición es divina porque revela dónde aún estás dormido, donde tu energía aún está atrapada en el pasado, donde tu antigua identidad aún gobierna tus elecciones. Y el camino de salida comienza con un simple acto de presencia, una respiración consciente, una meditación corta en la que entras en coherencia cardíaca, calmas el cuerpo y visualizas una nueva respuesta antes de que el viejo impulso te controle. En ese estado, emociones elevadas como la gratitud y el amor activan la bioquímica de la transformación. Y entonces, algo cambia, por dentro y por fuera. Pero la pregunta permanece, ¿estás ya listo para escuchar lo que la repetición está intentando decir? Él creía que ya lo había superado, juraba que ese dolor,
Ese tipo de persona, ese miedo, eran páginas pasadas. Pero entonces la vida, sutil como siempre, trajo todo de vuelta. Mismo argumento, nuevo disfraz. La ilusión de «ya he pasado por esto» se rompió en un chasquido. Porque, si volvió, es porque aún hay algo dentro de ti que responde de la misma forma. Aún hay una reacción automática almacenada en la mente subconsciente, lista para dispararse como un viejo reflejo condicionado. Y mientras esa respuesta siga siendo la misma, el ciclo continuará girando. No es persecución, es precisión divina. Lo que regresa no es solo el evento, es tu falta de respuesta emocional resuelta, el patrón que evitaste enfrentar de verdad, y siempre encuentra la manera de volver, en otra persona, en otra situación, en otro escenario. La reprogramación mental comienza cuando enfrentas el regreso como un espejo, y no más como un enemigo. Si te encuentras de nuevo con el mismo dolor, es porque aún hay un nivel de autoconocimiento por alcanzar. Es porque aún hay una oportunidad de acceder a emociones elevadas, como la gratitud, incluso en el malestar. Eso sí es madurez vibracional. La neurociencia muestra que las emociones cargadas de trauma, si no son resignificadas, continúan activando los mismos circuitos neuronales, la misma química interna, el mismo campo electromagnético. ¿Y adivina? El mismo tipo de realidad externa. Por eso la física cuántica dice que el observador altera lo observado. El campo cuántico solo responde a aquello que aún crees ser. Mientras sigas viéndote como alguien herido, indefenso o víctima, seguirá dándote más escenas para confirmar esa versión. La única salida es cambiar el protagonista de la historia. Lo que regresa no quiere derribarte, quiere enseñarte a levantarte de manera diferente. Entonces, la próxima vez que aquello regrese, ya sea una persona tóxica, un rechazo, un desencadenante emocional, detente, cierra los ojos, respira profundamente, accede a un estado de coherencia cardíaca. Visualízate actuando de otra manera. Siente la emoción de la abundancia antes de que la escasez hable. Elige una nueva respuesta, alineada con quien estás decidido a ser, y mira el milagro suceder. Porque la repetición solo persiste donde hay resistencia. Cuando permites lo nuevo, lo viejo pierde la fuerza. Pero cuidado, si finges haber vencido, sin haber vencido de verdad por dentro, el ciclo volverá, solo que más fuerte. Él creía que estaba bloqueado, como si tuviera un bloqueo invisible impidiendo que todo fluyera. Pero lo que él no veía, aún, es que aquello no era un muro, era un espejo. La vida no lo estaba deteniendo, lo estaba preparando, porque toda repetición dolorosa es en realidad un gimnasio espiritual disfrazado. Con cada regreso del viejo patrón, hay una nueva oportunidad de entrenar un nuevo estado del ser. Como enseñaría Joe Dispenza, no se trata de esperar a que cambien las circunstancias, sino de transformarte antes de que el mundo exterior cambie. Y eso requiere entrenamiento, enfoque, intención. Cada situación que te desestabiliza no está ahí para derribarte, está moldeándote, está fortaleciendo tu musculatura emocional, está revelando dónde aún falta coherencia cardíaca, donde tu cuerpo aún responde más rápido que tu conciencia plena. El campo cuántico solo refleja lo que vibras, y si vibras descontrol, duda o ira, es eso lo que sigue manifestando. Pero cuando entiendes que estás en un entrenamiento y no en un castigo, todo cambia, porque sales del papel de víctima y entras en el papel de creador. No hay transformación sin fricción, y no hay nueva versión sin un esfuerzo consciente para abandonar la antigua. La neurociencia muestra que, al reaccionar de manera diferente ante un mismo estímulo, el cerebro comienza a crear nuevos caminos neuronales. Esto no es magia, es fisiología aplicada a la espiritualidad, y cada respuesta diferente señala al cerebro y al cuerpo: ahora somos alguien nuevo. En lugar de reforzar los mismos patrones mentales, estás literalmente enseñando a tu biología a funcionar en alineación con el cambio de creencias que decides sostener. Por eso, la meditación no es un ritual esotérico. Es un laboratorio interno donde ensayas el futuro deseado hasta que se vuelve más familiar que el pasado repetido. Entonces, la próxima vez que parezca que todo está bloqueado, no te desesperes. Observa,
¿Qué parte de ti aún quiere tener el control? ¿Qué emoción aún está adicta al drama? La respuesta está ahí, y el entrenamiento también. Elige una nueva postura interna. Agradece por el desafío. Siente la frecuencia energética de lo que quieres vivir, incluso antes de tener cualquier prueba concreta. Ese es el verdadero entrenamiento cuántico. Y cuando comienzas a reaccionar de manera diferente, el universo deja de repetir, porque entendió que tú entendiste. Durante mucho tiempo, él pensó que el problema era lo que sucedía, el desempleo, la traición, la enfermedad. Pero con el tiempo, y con algo de dolor, se dio cuenta. Lo que realmente determinaba su destino no era el evento, era lo que él hacía con él. La vida no cambia con hechos, cambia con reacciones. Y esa es la clave que pocos tienen el coraje de sostener. El universo no está poniendo a prueba tus condiciones externas, está poniendo a prueba tu conciencia interna. Y si tu respuesta sigue viniendo de la vieja identidad, entonces el ciclo se reinicia, como si la vida dijera, aún no ha sido esta vez. Cuando entiendes que la verdadera prueba es tu respuesta, todo adquiere otra perspectiva. Aquello que antes era un problema se convierte en un portal. La incomodidad se transforma en una invitación a la expansión. No se trata de negar el dolor, sino de transmutarlo. Si tu respuesta al miedo es correr, repites. Si tu respuesta a la crítica es cerrarte, repites. Si tu respuesta al abandono es aferrarte, repites. Pero cuando respiras hondo, entras en conciencia plena y respondes con presencia, algo cambia. La frecuencia cambia. Y como el campo cuántico solo responde a la energía que emites, la realidad comienza a reorganizarse. La ciencia confirma. El cerebro no distingue lo que imaginas de lo que vives, siempre que tu respuesta emocional sea verdadera. Esto significa que si en lugar de reaccionar con ira, accedes a la gratitud o a la paz, el cerebro comienza a reprogramar su química interna. La coherencia cardíaca aumenta, el sistema nervioso se equilibra y un nuevo patrón comienza a formarse. No porque el mundo exterior haya cambiado, sino porque respondiste como si ya hubieras cambiado. Así se crea el propio destino, no esperando una vida nueva para sentirse diferente, sino sintiéndose diferente para generar una vida nueva. Por lo tanto, observa con atención. ¿Qué es lo que más se ha repetido en tu vida? ¿Y cuál ha sido tu respuesta? Esa es la clave. Ese es el espejo. En cada evento, tienes dos opciones: repetir el patrón o iniciar una transformación personal. No sirve desear una nueva realidad con las mismas reacciones antiguas. ¿Quieres salir del bucle? Cambia tu frecuencia emocional, no el evento. Y entonces la pregunta cambia. ¿Qué me está mostrando esto sobre mí? Y la respuesta, si viene con sinceridad, puede cerrar ciclos que han durado años. En el instante en que algo lo desafiaba, él reaccionaba, sin pensar, sin filtrar. Era como si una parte automática tomara el control. Y ese es precisamente el punto. La mayoría de las personas vive respondiendo a la vida basándose en registros antiguos, instalados en la mente subconsciente. Pero lo que no se dan cuenta es que cada reacción emocional es, en realidad, una elección vibracional. Al reaccionar con miedo, le estás diciendo al campo cuántico, esa sigue siendo mi verdad. Y el universo, obediente como es, replica ese estado con más experiencias que confirmen esa frecuencia. El secreto está en la pausa entre el estímulo y la respuesta. En ese espacio reside el poder. Cuando eliges responder con conciencia, en lugar de reaccionar por impulso, alteras tu firma energética y, como muestra la física cuántica, todo en el universo responde a esa firma. La meditación es una herramienta poderosa precisamente por eso. Amplía ese espacio interno. Permite que observes tus impulsos sin ser devorado por ellos. Y, en ese estado, comienzas a reprogramar tu identidad vibracional. Comienzas a actuar como quien ya ha salido del patrón, y no como quien aún está atrapado en él. La neurociencia comprueba que, al acceder a emociones elevadas como el amor, la alegría y la gratitud, el cerebro activa áreas ligadas a la curación, la creatividad y el enfoque. Esas emociones generan una coherencia cardíaca que reorganiza los sistemas biológicos y crea un ambiente interno favorable a la transformación personal.
En otras palabras, tu emoción moldea tu realidad. Si respondes con ira, perpetúas el dolor. Si respondes con gratitud, abres camino a la abundancia. No es magia, es biología aliada a la conciencia. Es la ley de la atracción funcionando a través de la frecuencia energética que sostienes ante el mundo. Entonces, pruébalo ahora. Elige un momento que normalmente te saque de equilibrio. Visualízalo. Siente el malestar. Y ahora, respira. Coloca la mano en el corazón. Trae a la mente algo que despierte en ti una gratitud genuina. Permite que ese sentimiento inunde tu cuerpo. Ese cambio de estado es tu nueva elección vibracional. Esa es la forma de lenguaje con la que el universo entiende que has evolucionado. Porque, al fin y al cabo, no es lo que sucede lo que define tu vida. Es la energía con la que eliges responder. Y esa elección, querido, está 100% en tus manos. Él pasó años creyendo que el universo lo estaba castigando. Cuando algo salía mal, cuando todo se deshacía, pensaba que era porque no era lo suficientemente bueno. Pero llegó el día en que entendió, no era castigo, era silencio. Y no cualquier silencio, era un silencio amoroso, atento, profundo. Un espacio sagrado donde Dios o el campo cuántico observa sin intervenir. Porque la verdadera evolución no ocurre cuando somos empujados, sino cuando decidimos caminar solos. La ausencia de señales no es abandono, es confianza, es entrenamiento. Ese silencio no es castigo, es un espejo. Es como si el universo dijera, ya te he mostrado todo lo que necesitabas. Ahora, quiero ver lo que haces con ello. Y es justamente en ese espacio entre un ciclo y otro donde reside la oportunidad de la transformación personal. Si esperas una intervención milagrosa, sin alterar tu frecuencia energética, estás perdiendo el punto. El campo cuántico no te fuerza, te refleja. Si continúas vibrando escasez, miedo, apego, te devolverá experiencias compatibles y lo hará en silencio. Porque el libre albedrío es la verdadera prueba de madurez espiritual. La ciencia ya ha confirmado que la mente subconsciente opera cerca del 95% del tiempo, repitiendo patrones inconscientes. Si no interrumpes esos patrones con conciencia plena, no hay meditación ni oración que altere tu realidad. Seguirás pidiendo cambios mientras actúas como si nada hubiese cambiado. Dios, en este contexto, no actúa como juez, actúa como espejo. Y lo que Él espera ver no son palabras, sino vibración. Emociones elevadas, respuestas maduras, elecciones intencionales. Eso sí es una oración viva. Es coherencia entre lo que pides y lo que emites. Por lo tanto, si sientes que nada está sucediendo, que todo está en silencio, detente, cierra los ojos, respira, siente. El universo te está observando, sí, pero no para castigarte. Te está esperando para que elijas con conciencia. Está aguardando el momento en que dejas de pedir y comienzas a hacer. El cambio viene cuando vibras como quien ya ha recibido, cuando te conviertes, antes de tener. Es ahí cuando el silencio termina, no porque Dios habló, sino porque finalmente respondiste con lo que Él esperaba ver, tu nueva versión. Él huía. Siempre que algo dolía, encontraba la manera de ignorarlo. Cambiaba de ciudad, cambiaba de trabajo, cambiaba de relación. Pero la sensación regresaba, la vida regresaba, el patrón regresaba. Hasta que un día, en un instante de profundo silencio, se dio cuenta. Lo que huyo me persigue, lo que enfrento me libera. Porque aquello que se repite no quiere ser rechazado, quiere ser honrado. No se trata de aceptar el dolor con resignación, sino de mirarlo con reverencia. De entender que lleva consigo un mensaje que el campo cuántico insiste en entregar hasta que digas, ahora lo he visto. Mientras desprecias aquello que se repite, lo fortaleces. Porque donde hay negación, hay resistencia. Y donde hay resistencia, la energía se estanca. El secreto está en dejar de luchar contra el ciclo y empezar a escucharlo. ¿Qué está intentando mostrarme este dolor? ¿Qué refleja esta persona en mí? ¿Qué parte de mí aún cree que merece esto? Cuando honras la repetición, activas la consciencia plena, dejas de ser víctima y te conviertes en alquimista. Y es ahí donde comienza la transformación personal,
en el instante en que te inclinas ante el dolor con humildad y no con orgullo herido. La neurociencia muestra que el cerebro solo cambia ante experiencias que llevan intensidad emocional. Si te cierras, bloqueas la emoción. Si niegas, refuerzas el patrón. Pero si sientes, y sientes con presencia, la bioquímica cambia. La coherencia cardíaca aumenta. La emoción deja de ser enemiga y se convierte en puente. Y en ese puente se crean nuevas conexiones neuronales. La meditación se convierte en una herramienta esencial. Es en ella donde observas, integras y desbordas. Es allí donde aprendes a estar con lo que duele sin reaccionar. Y solo cuando logras hacer eso, el patrón no tiene que volver, porque finalmente fue honrado. Entonces, la próxima vez que aquello regrese, no le des la espalda. Mira, respira, pregunta, agradece. Honrar es reconocer la función que aquella experiencia tuvo en tu evolución. No se trata de odiar el dolor que te despertó. Es saber que incluso el caos tuvo un propósito en tu camino de autoconocimiento. Cuando honras el viejo patrón, lo disuelves con amor, y ese es el único solvente vibracional capaz de cerrar un ciclo. Pero mientras haya desprecio, juicio o negación, volverá, hasta que lo abraces y elijas ser nuevo. Él esperaba cambios. Esperaba que el otro cambiara, que la suerte se volteara, que el universo se acordara de él. Pero todo continuaba igual, hasta que, un día, la verdad cayó como un rayo. El ciclo solo termina cuando él decide ser alguien nuevo, no cuando el mundo cambia, sino cuando él cambia por dentro. El campo cuántico responde a la identidad que sostienes, y mientras actúes, pienses y sientas como la versión de ayer, es con esa versión con la que el universo continuará conversando. La realidad externa es solo un espejo vibracional de tu yo interno. No se trata de forzar lo nuevo, se trata de incorporarlo, de decidir con intención y enfoque que ya no eres esa respuesta automática, ese comportamiento reactivo, esa vieja historia. Es elegir momento a momento una nueva vibración, incluso si el mundo a tu alrededor sigue igual. Es actuar como quien ya vive en la abundancia, incluso si la cuenta está en cero. Es sentir gratitud antes de que haya una razón aparente. Es acceder a emociones elevadas para que el cerebro comience a crear nuevas rutas, nuevas químicas, nuevas posibilidades. Joe Dispenza habla de eso todo el tiempo. El nuevo futuro solo se manifiesta cuando comienzas a ser, ahora, el nuevo yo que lo atrae. Y sí, es incómodo, porque el viejo yo grita. El cuerpo extraña las emociones conocidas. El cerebro busca la repetición. La mente subconsciente quiere protegerte de lo incierto. Pero es ahí donde reside el milagro, en el instante en que decides continuar, incluso sin garantías. La meditación es tu aliada en este camino, porque en ella ensayas lo nuevo, fortaleces la visualización, silencias los impulsos antiguos y anclas el ser que deseas manifestar. La coherencia cardíaca entonces se establece y tu campo energético comienza a emitir otra firma. Dejas de suplicar por un cambio y comienzas a emanar cambio. Por lo tanto, mira a tu alrededor. Quizás nada afuera esté diferente, pero la verdadera pregunta es, ¿quién eliges ser ante eso? Si respondes como siempre, el ciclo se cierra de la misma manera. Pero si te colocas con una nueva energía, una nueva mirada, una nueva postura, el universo reacciona, porque el bucle no es externo, vive en tu identidad, y esta cambia cuando te comprometes con quien aún no has sido, pero decidiste convertirte, y en ese preciso punto, el ciclo se deshace. A veces el ciclo parece no tener fin. Ya has intentado de todo. Leíste libros, hiciste cursos, rezaste, meditas, te alejaste de personas, iniciaste nuevos hábitos, y aún así, el mismo patrón reaparece, como si se riera de tu intento de cambio. Pero lo que pocos perciben es que todo ciclo repetido esconde una puerta secreta. No está donde los ojos buscan. Se abre con una llave invisible llamada humildad. No la humildad distorsionada que nos rebaja, sino la verdadera humildad que disuelve el ego y nos permite ver lo que el orgullo no deja ver. Porque, mira bien, el ego quiere tener la razón, el alma quiere evolucionar. Y mientras sigas intentando vencer el patrón con la fuerza de la razón,
Con el control o con la negación, el ciclo se cierra, pero cuando finalmente te permites dejar de luchar y comienzas a escucharlo, el escenario cambia. Eso exige coraje para decir, quizás aún no he aprendido lo que este dolor quiere enseñarme, y ese simple reconocimiento ya comienza a cambiar tu frecuencia energética. La mente subconsciente no resiste lo que se acepta con verdad, y la aceptación, cuando se hace con humildad, es un portal para la reprogramación. Joe Dispenza enseña que no basta con pensar diferente, es necesario sentir diferente. La transformación no ocurre cuando el intelecto entiende, sino cuando la biología se alinea con la nueva verdad. Esto significa que, si repites un patrón y te sientes frustrado, aún estás reaccionando con la misma química interna de siempre. La neurociencia muestra que emociones intensas moldean la actividad cerebral. Si la emoción es de resistencia, culpa o miedo, el cerebro refuerza el circuito antiguo. Pero si ante el mismo desencadenante accedes a gratitud, entrega y presencia, comienza a formarse un nuevo camino neural. Y es precisamente en ese espacio donde se revela la llamada puerta oculta. ¿Y por qué está oculta? Porque no es obvia, no se abre con esfuerzo externo, solo aparece cuando lo interno cambia, cuando decides dejar de preguntar ¿por qué me está pasando esto? Y comienzas a preguntarte ¿qué está intentando enseñarme esto sobre mí? Ese cambio de perspectiva lo es todo. Es lo que inicia el verdadero proceso de autoconocimiento, donde dejas de culpar al mundo y comienzas a reorganizar tu propia vibración. Es en ese punto donde el campo cuántico empieza a responder de forma diferente, porque finalmente estás emitiendo una señal nueva. Pero atención, la humildad no es pasividad, no es aceptar abusos o permanecer donde no hay respeto. Es sí, tener la madurez vibracional de reconocer donde aún hay dolor no integrado, emociones no digeridas, creencias no resignificadas. Es poder mirarte a ti mismo y decir, a pesar de todo lo que ya he aprendido, aún sigo reaccionando como antes. Y esa admisión no disminuye tu valor. Por el contrario, libera la energía que estaba atrapada en el orgullo de parecer fuerte, en el miedo de vulnerarte, en la armadura de quien ya cree saberlo todo. La práctica diaria de esa humildad se puede cultivar. Por ejemplo, cada vez que algo se repita, en lugar de entrar en el modo automático de reacción, haz una pausa consciente. Respira, pon una música tranquila, cierra los ojos, siente dónde, en tu cuerpo, la resistencia está vibrando. Trae a la mente una emoción elevada. Puede ser un momento de amor verdadero, de gratitud sincera, de alegría simple. Deja que ese sentimiento crezca hasta dominar tu experiencia interna. Ahora pregunta, ¿qué es lo que aún no he visto en este ciclo? No esperes respuestas inmediatas, simplemente permanece presente. No estás intentando controlar el ciclo, estás intentando comprenderlo. Y la coherencia cardíaca ayuda mucho en este proceso. Estudios muestran que cuando el corazón y el cerebro entran en sincronía, hay mayor claridad mental, más estabilidad emocional y una capacidad ampliada de acceder a la intuición. Eso significa que al estabilizar tu campo electromagnético interno, comienzas a percibir las lecciones ocultas con más facilidad, y aquello que antes parecía mala suerte o karma, empieza a revelarse como parte de un proyecto evolutivo perfectamente orquestado. La mayoría de las personas, desafortunadamente, vive reaccionando. Son esclavas emocionales de desencadenantes de los que ni saben de dónde provienen. Viven atrapadas en el pasado, en el dolor no curado, en los recuerdos de lo que faltó o hirió. Y es por eso que los ciclos se repiten, porque sin humildad no hay aprendizaje real. Sin aprendizaje no hay evolución. Y sin evolución, el universo, como un maestro amoroso, repite la lección. No por castigo, sino por compasión. Lo que necesitas entender de una vez por todas es, el escenario solo cambia cuando cambias la postura con la que te presentas ante él. La humildad es el estado que dice, estoy dispuesto a ver de manera diferente, estoy dispuesto a ser nuevo. Y ese ser nuevo no necesita saberlo todo, solo necesita estar disponible para abandonar lo que ya no sirve. La puerta está ahí, solo no aparece para quien cree que ya pasó por ella.
Pero para quien se inclina, para quien admite que aún hay algo por aprender, se abre con ligereza, con belleza, con verdad. Entonces, la próxima vez que la vida repita un ciclo, recuerda, tal vez no sea para ponerte a prueba, sino para transformarte, no como castigo, sino como preparación. Tal vez aquello que más te frustra sea exactamente lo que más puede liberarte, si tienes la humildad de dejarte tocar, y cuando esa humildad sea verdadera, visceral, innegociable, el ciclo no tendrá que volver, porque finalmente entendiste el mensaje. Te has convertido en la propia respuesta. Si has llegado hasta aquí, felicidades. Ya has dado el primer paso para cerrar los ciclos que te aprisionaban y empezar a crear la realidad que realmente mereces vivir. Y eso no es poca cosa. Significa que elegiste salir del piloto automático. Significa que dentro de ti hay algo que se niega a seguir viviendo en el mismo patrón. Ahora dime con sinceridad, ¿qué patrón se ha repetido en tu vida? ¿Y qué está intentando mostrarte que aún no has querido ver? Deja tu respuesta en los comentarios. Tu experiencia puede ser exactamente lo que otra persona necesita oír. Cuando compartimos, iluminamos, y el simple acto de escribir lo que sientes puede abrir un nuevo nivel de conciencia. Escribe como un compromiso con tu transformación. Sé parte activa de esa comunidad que está despertando, cuestionando, reprogramando. Si este video tuvo sentido para ti, dale like ahora mismo. Ese simple gesto ayuda a YouTube a mostrar este contenido a más personas que también necesitan liberarse de sus propios ciclos. Y mira, mucha gente lo ve, se inspira, se emociona, pero aún no está suscrita al canal. No cometas ese error. Suscríbete ahora y activa la campanita. Hay mucho contenido en camino que profundizará aún más tu camino de transformación, alineación energética y reprogramación de la mente subconsciente. Y para continuar con esta inmersión, mira ahora el siguiente video que aparece en pantalla. Te mostrará cómo cambiar tu firma vibracional y transformar tu realidad de adentro hacia afuera. Hasta luego, cósmico.